Profesora Silvia Lourdes Guaranga Contreras, buenas tardes. De igual manera reciban un cordial saludo muy especial para todos mis compañeros. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes un tema que yo considero que es muy importante, es la pena de muerte, pero más que importante considero que es un tema bastante debatible y controversial. Y como recordamos, aquí en Perú algunos años se estuvo hablando de la posibilidad de aplicar la pena de muerte para aquellos delincuentes, aquellos malhechores que perpetraban en contra de la salud, que vulneraban sus derechos. Recordemos aquellos violadores de niñas de 3, 4, 5 años. A continuación me gustaría iniciar la exposición hablando de los antecedentes históricos de la pena de muerte. La pena de muerte inicia desde los primeros años de la humanidad. Entonces asumimos que las primeras autoridades de aquella época, los jefes, por ejemplo, de tribus, aplicaban la pena de muerte de una manera desproporcionada o arbitraria, porque simplemente no había una ley escrita donde ellos puedan guiarse para poder aplicar esta pena de muerte. O sea, para poder aplicar de la manera más adecuada. Simplemente ellos aplicaban estas sanciones de acuerdo a lo que sentían en el momento. Entonces consideramos que es de alguna manera arbitrario. Por ejemplo, los primeros rastros o testimonios respecto a las ejecuciones que se daban aquella época podemos encontrarlo en el Código Hammurabi. El Código Hammurabi nos habla que la pena de muerte se aplicaba a aquellas personas que robaban productos religiosos, o sea, que profanaban por ejemplo, eh, eh, estatuas religiosas, imágenes religiosas, y también se les aplicaba la pena de muerte para aquellos que robaban ganados, los famosos cuatreros. Y también podemos decir que hubo un movimiento abolicionista, o sea, aquellos pensadores que creían o que creen que la pena de muerte no debería aplicarse a las personas, por el hecho de que consideran que es injusto, consideran que es inhumano. Por ejemplo, aquí tenemos tres exponentes. Uno de ellos es Tomás Mao, el otro es Immanuel Kant y el otro es César Beccaria. Estos tres pensadores coinciden en algo muy importante, en una teoría que ellos de alguna manera se inclinan a esa teoría, y la teoría dice lo siguiente: dicen que la criminalidad que estos delincuentes tienen simplemente se justifica en su ignorancia, no solo en su ignorancia, sino también en la pobreza. Entonces ellos sugieren que se implante un sistema penal que lo reeduque, por ejemplo, con trabajos forzados, con trabajos útiles, para que posteriormente se resocialicen y se reincorporen en la sociedad, y que de alguna manera con todo eso puedan pagar, puedan resarcir el daño que han hecho. También la pena de muerte, como es universal, en la actualidad podemos ver en algunos países islámicos como Irán, Afganistán, eh, donde se aplica esta pena de muerte, pero de una manera quizás cruel, porque se siguen aplicando, ajusticiando a sus ladrones, a sus delincuentes con parámetros de un mundo antiguo, por ejemplo, como la lapidación, como el ahorcamiento, como la decapitación y muchos más. Sin irnos muy lejos, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, también se aplica la pena de muerte, pero es una pena de muerte quizás más benevolente, más benévola, más condescendiente. Ellos usan la inyección letal. La inyección letal consiste en inyectar por aquí, por la intravenosa, un líquido que es suministrado por una jeringa y que de alguna manera poco a poco va desvaneciendo los signos vitales de esta persona, y poco a poco, o sea, tiene una muerte lenta, suave y menos dolorosa probablemente. Hay una pregunta que nace de todo este tema, y nos dice por qué no se aplica la muerte, por qué no se aplica la pena de muerte aquí en Perú. Simplemente porque nosotros hemos firmado tratados internacionales que protegen los derechos humanos, especialmente, fundamentalmente, el derecho a la vida. Por ese motivo es por lo que nosotros no podemos desligarnos
de estos tratados y aplicar la pena de muerte, por ejemplo, a este caso de violación, ¿no? Recordemos que la última pena de muerte antes nosotros de firmar estos tratados se dio en 1979 eh, a un miembro de la FAP por un caso de espionaje, porque aquella vez en la Constitución Política del Perú sí se aplicaba la pena de muerte, por ejemplo, para temas de espionaje, de traición a la patria, de homicidio calificado y para terrorismo. Pero más o menos en 1980 nosotros firmamos y por ese motivo es donde nos prohíbe aplicar la pena de muerte para cualquier tipo de acto delictivo que cometan algunas personas. Bueno, y finalmente como reflexión podemos decir que nosotros, bueno, yo creo, a título personal, creo que estoy en contra de la pena de muerte, porque aplicar la pena de muerte a un delincuente sería como prácticamente comportarnos como esta persona. Yo creo que lo más factible o lo mejor o una sanción ejemplar sería la, la, la prisión o la pena perpetua, ¿no? Que purgue una pena pero durante toda su vida prácticamente, porque si él está en la cárcel toda una vida, es una tortura psicológica que todos los días lo va a vivir y definitivamente en la cárcel no se vive, sino se muere lentamente y yo considero que es una sanción drástica y la mejor y la más ejemplar que que una persona pueda recibir. Bueno, eso sería todo. Muy amable, muchas gracias. Espero les haya gustado la exposición. Muchas gracias.